porque me queda arrancar un poquito bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la corrección de este práctico número 3 sobre permeabilidad celular. Dice, el agua se mueve a través de una membrana semipermeable desde. Si nos hablan del movimiento del agua, ¿cómo se llamaba ese tipo de movimiento? ¿Cómo se llamaba ese tipo de transporte? ¿Se acuerdan? Ósmosis. Era osmosis. Muy bien, exactamente, la ósmosis. Es decir, en esta pregunta me están hablando puntualmente de la ósmosis. Entonces, en la ósmosis, si ustedes se acuerdan, es un tipo de transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tipo de transporte que no gasta energía. ¿Y por qué no gasta energía? Y no gasta energía porque se hace a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir a favor de un gradiente de concentración? Que el agua, por eso acá está marcada la correcta, se mueve desde donde hay mayor potencial hídrico a donde hay menor potencial hídrico. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba una solución que tenía alto el potencial hídrico? ¿Alguien se acuerda? ¿Hipotónica o hipertónica? Y que tenía más potencial hídrico. Exacto. ¿Cómo se llamaba? Hipotónica. Perfecto. Quiere decir que ya podemos descartar la opción C, que me dice desde una solución hipertónica a una hipotónica. Lo correcto sería que el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Y una solución hipotónica se caracterizaba por dos cosas, porque tiene alto el potencial hídrico, y si el potencial hídrico es alto, ¿cómo es el potencial osmótico? Bajo. Perfecto. Entonces fíjense que la B también está mal, porque si estamos diciendo que tiene alto potencial hídrico, el potencial osmótico tiene que ser bajo. Entonces, lo correcto en la B hubiera sido desde menor potencial osmótico a mayor potencial osmótico. Repito, ¿por qué? Porque en la ósmosis el agua se mueve desde una solución hipotónica a una solución hipertónica. Y las soluciones hipotónicas tienen alto el potencial hídrico, pero bajo el potencial osmótico. Tienen mucha agua, poco soluto. Y la D dice desde mayor concentración de soluto a menor concentración de soluto. Claramente es lo que estamos diciendo recién. Cuando yo digo que algo tiene poco potencial osmótico, quiere decir que tiene poca concentración de soluto. Entonces, por eso la correcta era la A. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda con esta pregunta? No, a mí no. Bien, vamos con la pregunta número 2. Dice, en cuanto a los fenómenos activos, marque lo incorrecto sobre proteínas de transporte. Los uniporte transfieren dos tipos específicos de molécula o ion en una única dirección. ¿Por qué está incorrecto? Porque era un solo tipo específico, no eran dos. El que Bien, tenía dos, sin importe. exacto, el uniporte es una sola molécula en una sola dirección. Ahora, cuando yo quiero transportar dos, puedo hacerla en igual sentido o en distintos sentidos. Si lo hago en igual sentido, se llama sinporte, es lo que me dice la ley. En la sinporte, el transporte de una sustancia requiere el transporte simultáneo de otra molécula en un mismo sentido. Y el antiporte son dos moléculas en sentido opuesto. ¿Se entiende? Entonces, como yo les dije, el uniporte es una sola sustancia. Sinporte son dos sustancias en el mismo sentido. Antiporte, dos sustancias en sentido contrario. Y la de dice, el ejemplo más importante de antiporte es la bomba sodio-potasio, y eso es correcto. Acuérdense, sacaba sodio, metía potasio. Entonces, por esa razón, la única incorrecta era la opción A. ¿Alguna duda de esta pregunta? No, ¿No? No, Bien, profe. no, yo no. perfecto. No, Vamos profe. con la 3. Nos vuelve a preguntar por la bomba sodio-potasio.
Teniendo en cuenta la bomba sodio-potasio, todo es correcto excepto es un transporte activo con gasto de ATP, es un antiporte, permite mantener mayor concentración de sodio extracelular y mayor contenido de potasio intracelular, se transportan 3 sodios hacia adentro, 2 potasios hacia afuera. ¿Cuál es lo incorrecto ahí? La 3. La D. Perfecto. ¿Por qué? Es al revés, Claro, el sodio porque iba saca sodio hacia afuera y mete potasio. y mete potasio. Perfectamente. Por eso, como yo saco sodio y meto potasio, mantengo más la concentración de sodio afuera más elevada y de potasio adentro más elevada. ¿Sí? Es un transporte activo porque justamente gasto ATP. Y es un antiporte porque las dos sustancias van en sentido contrario, uno hacia adentro, otro hacia afuera. ¿Sí? Sodio hacia afuera, potasio hacia adentro. Vamos con la 4. En relación a la entrada y salida de sustancias, si una molécula en reposo posee un potencial electroquímico mayor, lo voy a resaltar, potencial electroquímico mayor en el interior de la célula respecto al exterior. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual atravesaría la membrana plasmática desde el exterior hacia el interior? ¿Les salió esta pregunta? ¿La contestaron bien? No, yo no. Sí, profe. Bien. Es transporte activo, Bien, ¿por qué sería un transporte activo? porque Porque gasta utiliza energía. energía. ¿Pero por qué gasta energía? Porque tiene que ir del exterior al interior. ¿Y qué pasa? Que va en contra de su gradiente de Ahí concentración. está la pregunta. Muy bien, perfecto, porque tengo más potencial electroquímico en el interior, tengo más potencial electroquímico en el interior, menos afuera, y en vez de salir, entra. Entonces voy de donde hay menos a donde hay más. Entonces por eso se hace en contra de un gradiente y por eso se le llama transporte activo. Porque primero, la ósmosis, ¿sí? Es un transporte pasivo. O sea que no puede ser. La difusión a través de un canal iónico, los canales siempre hacen transportes pasivos. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Igual cuando dice si una molécula en reposo, cuando dice una molécula, no dice si es soluto o solvente. No te O sea, aclaras. no especifica, claro, es una molécula, pero puede ser líquida o sólida, ¿o no? Claro, lo que sí vos te tenías que guiar era por si te decía si había poco, mucho adentro o afuera. Eso es lo que Claro. te tenías que guiar. Sí, ¿Sí? sí. Y, por ejemplo, la C, que muchos pusieron la C a través de una proteína transportadora, desde el momento en que dice difusión, la difusión es un proceso pasivo. ¿Sí? La difusión es un proceso pasivo. Entonces, por esa razón, no es correcta la C tampoco, porque muchos de los chicos me pusieron la C porque dijeron, bueno, no, la ósmosis es pasiva, los canales siempre hacen transportes pasivos, pero desde el momento en que me dice, porque dicen, por medio de una proteína transportadora, bueno, si me está ayudando una proteína transportadora, es una difusión facilitada, pero sigue siendo una difusión, es decir, sigue siendo pasivo, y vos transportando sustancias de donde hay más a donde hay menos. Y acá me estaban pidiendo lo contrario, que transporte una sustancia de donde hay menos a donde hay más. Por eso la correcta era un transporte activo, ¿sí? En contra de un gradiente. Vamos con la 5. De las siguientes aseveraciones, es correcto afirmar que la glucosa y la insulina ingresan por difusión. ¿Qué tiene de incorrecto esto? No, que la glucosa no ingresaba por difusión. Bueno, ¿cómo ingresar? ¿Cómo puede ingresar la glucosa? Dieron dos ejemplos donde podían ingresar la glucosa. Uno cuando estaba poco en el exterior y otro cuando había más.
Vieron dos, es más, la respuesta de abajo se la está diciendo. La glucosa puede ingresar cuando en el medio exterior hay poca concentración por un cotransporte con sodio. Es decir, es un sinporte con sodio. Y también la glucosa podía ingresar por uniporte, es decir, con ayuda de una proteína. ¿Y la insulina? ¿Cómo ingresa? ¿No era por la vesícula? No me acuerdo. Bueno, ¿y cómo? Que puntualmente por cuál? Está bien lo que estás diciendo, pero ¿por cuál? Ay, recuerdo dónde estaba. Era la última que habíamos visto de todas las vesículas. Por endocitosis mediada por receptor. Sí, sí, esa es la más larga. Es un, Sí. es un transporte por vesículas, no es una difusión. Por eso estaba incorrecta la opción A. En la opción C me dice, el colesterol ingresa a la célula por pinocitosis. ¿Por qué está incorrecto eso? Piensen, ¿qué sustancias ingresan por pinocitosis? Los líquidos. Los líquidos. Perfecto. El colesterol, ¿cómo ingresaba? Es por vesícula también, pero ¿por cuál? Por la misma que acabamos de decir, por endocitosis mediada por receptor, por la misma que la insulina. Es decir, no ingresan por pinocitosis, ¿sí? Sino por una endocitosis mediada por receptor. Los neurotransmisores y algunas hormonas son exportadas de la célula por endocitosis. ¿Qué tiene de No, importante? era por exotizotis. Era por el otro. Estoy redormida, profe, pero estoy acá. Sí, no, no era por endocitosis, era por el otro. Muy bien, porque endocitosis, ¿qué significa? Era Meter. para, eh, Entraba. entraba. Y Muy exocitosis era la que expulsaba. Que salí. bien, exacto. Es decir, que los neurotransmisores y las hormonas se exportan, se sacan por exocitosis. ¿Sí? Yo en esa pregunta me confundí, marqué eso, lo de los neurotransmisores, que no me acordaba bien ¿cómo se llama? El proceso que usted nos había explicado, y pensé que era eso lo del, lo del colesterol. Claro, pero pensá una cosa, si te dice son exportadas de la célula, exportar significa sacar. Entonces, por más que vos no supieras los neurotransmisores, las hormonas, si te están diciendo que quieren exportar de una célula, es sacar, no meter. Y la endocitosis es meter, justamente. ¿Se entiende? Entonces, por eso es Sí, incorrecto. sí. Bien. Vamos con la pregunta 6. La regulación osmótica adecuada de cualquier célula es la clave para el volumen celular o para que el volumen celular se mantenga dentro de los niveles normales. ¿Qué sucede si sumerjo una célula en agua destilada? El agua destilada, ¿qué tipo de medio era? Yo les conté 3 ejemplos. Les dije el agua de mar, les dije la solución fisiológica y les dije el agua destilada. ¿Qué tipo de medio era cada uno? El agua destilada, ¿qué tipo de medio era? Hipotónico. Hipotónico. Agarro una célula, ¡pum! La meto en agua destilada. ¿Qué dijimos? Que el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, ¿para dónde va el agua? Para Afuera. Piensen, esta es la célula, la meto en un vaso que tiene agua destilada. El medio es hipotónico. ¿Para dónde va el agua? A lo hipertónico. Es decir, hacia adentro de mi célula. Hacia dentro de la célula. ¿Por qué? Porque siempre el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces el agua va a empezar a entrar a mi célula, porque el medio, el agua donde la metí, es hipotónica. Entonces el agua empieza a entrar a mi célula. ¿Se entiende? Sí, bro. Bien. A diferencia de los canales que se asemejan a conductos por los que circulan sustancias,
Los transportadores tienen. Esto, yo me acuerdo que se los expliqué y les conté que los canales eran como conductos por donde las sustancias pasan. Pero los transportadores no. Los transportadores tienen sitios específicos a donde se tiene que unir la sustancia que voy a transportar. ¿Y se acuerdan que les conté el ejemplo del micro? Les dije, si todos los sitios están llenos, no puedo llevar a más nadie. Entonces, por eso la correcta era la A. El transportador tiene uno o más sitios de unión a los que se debe unir la sustancia que voy a transportar. No es como el canal que forma un conducto en el medio por donde entra y sale. Entonces, el transportador, como tiene sitios de unión, cuando todos los sitios están llenos, está saturado. Entonces no puede transportar más sustancia. Y esa es una diferencia con el canal, que el canal no se satura. El transportador sí. ¿Se acuerdan de esto? Que lo vimos. Sí, eso sí, no me acuerdo yo, pero me había reconfundido con lo específico, igual es diferente, y se me hizo un lío. Y acordate que vos siempre tenés un transportador específico para cada sustancia. Es decir, el transportador que te transporta sodio no te va a transportar cloro. El transportador que te transporta, no sé, calcio no te va a transportar sodio. Porque tienen sitios de unión específicos a cada sustancia. Solamente se pueden unir en esos sitios si es de sodio, sodio. Si es de cloro, cloro. Entonces, esos sitios de unión son específicos para cada uno. Por eso vos tenés muchos transportadores en la membrana, porque cada transportador te transporta cosas distintas, porque son justamente específicos para cada sustancia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos con la 8. ¿Cuál de los siguientes procesos ocurre en células eucariotas exclusivamente? Y acá empezamos a mezclar unidad 1, unidad 2, unidad 3. Porque fíjense que me está hablando de procesos que ocurren exclusivamente en la célula eucariota. Síntesis de proteínas. ¿Por qué no? Porque es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? La célula procariota, las bacterias, sintetizan proteínas. ¿O no? Sí, Obvio que sí. Claro sí, que es sí. verdad. De hecho, recuerden que yo les conté que las células procariotas tienen hasta más ribosomas que una célula eucariota. O sea que sintetizan más proteínas todavía. Respiración celular. Respiración celular era el proceso por donde se obtiene ATP. Las bacterias no necesitan ATP. ¿Pueden vivir sin energía? Claro, sí, es verdad. Sí, encima no realizan fotosíntesis las bacterias, así que, Sí hay algunas bacterias que realizan fotosíntesis. claro, Por sí, ejemplo, la respiración celular la hace un individuo eucariota y también la hace una bacteria. Porque todos necesitamos obtener ATP. Todos necesitamos obtener energía. ¿Cuál es la diferencia? Y que, por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer en una mitocondria, ya lo vamos a ver enseguida, que es el lugar donde se hace la respiración celular, y una bacteria lo va a hacer en su membrana gracias a enzimas que tiene. Pero sí necesita hacer eso porque es el proceso por el cual obtiene ATP. Entonces sí o sí lo tiene que hacer. Fotosíntesis, nosotros por ahí en la escuela nos enseñan mucho como que la fotosíntesis ocurre en las plantas y nada más. Y la realidad es que es verdad que ocurre en las plantas, pero también tenemos algas que hacen fotosíntesis y bacterias que hacen fotosíntesis. Hay bacterias, por ejemplo las cianobacterias, que hacen fotosíntesis. O sea que son procariotas que hacen fotosíntesis. O sea que no es un proceso exclusivo de las eucariotas. Por eso la correcta es la de transporte intracelular de vesículas. Eso sí, el transporte dentro de una célula por medio de vesículas
es propio de la célula eucariota. Todo lo demás, la procariota también lo puede hacer. Todos los otros procesos que les mencioné antes, una bacteria lo puede hacer. No es solo exclusivo de la célula eucariota. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con la pregunta 9. Y otra vez volvemos al tema del isotónico, hipotónico, hipertónico, que por ahí cuesta un poquito aprendérselo. Isotónico. Tiene potencial hídrico mayor que el osmótico y no modifica el volumen de una célula inmersa en ella. Tengo que marcar lo correcto. ¿Está bien esa definición? No, no, porque era igual el potencial hídrico al osmótico. Muy bien. Una solución isotónica tiene igual potencial hídrico, igual potencial osmótico, pero sí es verdad que cuando meto una célula en ella, no me modifica el volumen. Hipotónico tiene menor potencial hídrico, mayor potencial osmótico y provoca el aumento del volumen celular inmerso en ella. No, era al revés. Tiene mayor potencial hídrico, menor potencial osmótico. Es verdad, porque tiene más agua y menos soluto. Entonces tiene más potencial hídrico y menos potencial osmótico. Hipertónico tiene menos potencial osmótico, más potencial hídrico y provoca la reducción de una célula inmersa en ella. Lo mismo, Al revés. tiene mayor potencial osmótico, menor potencial hídrico. Muy bien, es decir, tiene más soluto y menos cantidad de agua. Por eso ninguna de las anteriores era correcta. Vamos con la 10. ¿Cuál de los siguientes procesos incluye a los demás? Ósmosis, difusión de un soluto a través de la membrana, transporte pasivo, transporte de un ion a través de su gradiente electroquímico. ¿Por qué el transporte pasivo me incluye a los demás? A ver. Porque todos los demás son transporte pasivos. Sí, Me caí re tarde con esa. exactamente, porque son todos transportes pasivos, porque la ósmosis es pasiva, pasa agua. La difusión de un soluto en También. la membrana es pasiva. Y el transporte de un ion a favor de un gradiente es pasivo. O sea, Está dentro de la difusión el transporte. todos son transportes pasivos. Por eso la correcta era como la que más me englobaba al resto. ¿Se entiende? Es como que yo les ponga, por ejemplo, mitocondria, cloroplasto, lisosoma, organela celular. Y claramente todas las otras son organelas celulares. Entonces, la más general era la palabra organela. Bueno, acá era lo mismo. Todos los otros son tipos de transportes pasivos. Por eso la correcta era la C. Vamos con la 11. Riego una planta con agua de mar. Y otra vez volvemos a lo mismo. El agua de mar, ¿qué tipo de medio era? Hipertónico. Muy bien, porque tiene mucho sal. De hecho, si ustedes alguna vez han ido al mar, es salado, tiene mucha sal, mucho soluto, o sea, mucho potencial osmótico, poco potencial hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a ocurrir va a ser que cuando yo meta una célula en agua de mar, el agua siempre va de lo hipotónico a lo hipertónico. Entonces, ¿para dónde va el agua? Para afuera de la célula. Exactamente, por eso pierde agua y se deshidrata. Por eso la célula que yo meto en el mar pierde el agua y se deshidrata. Ahora enseguida les voy a compartir, así terminamos de entender esto, que me parece que a algunos les cuesta el tema de para dónde va el agua. Vamos con la 12. Los iones sodio y potasio podrán atravesar la membrana plasmática por... ¿Ustedes se acuerdan qué sustancias pueden atravesar libremente la membrana, es decir, por una difusión? Tenía que tener 3 características. Las que eran no polares tenían que ser pequeñas y no tenían que tener carga. Perfecto. O sea que si esto tiene carga, porque claramente sodio y potasio son iones con carga, no pueden atravesar por cualquier manera, no pueden atravesar por una difusión simple.
No, O sea, aparte que vimos que pasaban por la bomba. una es por la bomba. ¿Y qué tipo de transporte es la bomba? Activo. Transporte activo. Transporte activo. ¿Pero por qué? Profe, pero... Dime. No, termina de explicar porque seguro... Lo iba a explicar. Bien. Perdón. Mira, Sí, yo le puse transporte activo únicamente y ya estaba re mal. bueno, ahora les vamos a ver el porqué. Y ustedes me van a decir, ay, no te lo puedo creer. Fíjense, la A es incorrecta, porque claramente como tienen carga por difusión simple no pueden pasar. Ustedes me podrían decir, pero ¿por qué no por transporte activo únicamente? Si la bomba sodio-potasio es un transporte activo. Tienen razón, es un transporte activo la bomba sodio-potasio. Pero ustedes no se acuerdan que cuando vimos los canales iónicos, yo le dije que había iones como el sodio, el cloro o el potasio que podían pasar. Y eso es una difusión facilitada. El canal iónico me permite el pasaje de iones y sin embargo es un transporte pasivo, es una difusión facilitada. Por eso también pueden pasar por difusión facilitada. Pueden pasar por cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál es la diferencia? Que para poder hacer este transporte, difusión facilitada, quiere decir que van a tener que ir a favor de su gradiente, porque la difusión facilitada es pasiva. Entonces, yo voy a poder usar este transporte para pasar iones cuando vayan a favor de su gradiente. Ahora, si yo los quiero mover en contra de su gradiente, voy a tener que usar este transporte. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí. La difusión facilitada hacía referencia a los canales iónicos. Nosotros cuando vimos canales vimos los iónicos, las acuaporinas, ¿se acuerdan? Y los poros. Sí. Bueno, la difusión facilitada, el canal iónico me permite pasaje de iones de manera pasiva. O Entonces, sea que no utiliza ATP. claro, pero para que eso pase, el ion que se vaya a mover tiene que ir de más concentración a menos. En cambio, en el transporte activo, yo muevo el ion de menos a más. Pero de las dos maneras puedo pasar una partícula con carga. Claramente no puede pasar por difusión simple, es decir, por la membrana libremente eso no se podría hacer. ¿Sí? Por difusión facilitada, profe, Claro, de donde hay más a donde hay menos. siempre las difusiones facilitadas son pasivas. Sí. Siempre. Ya sea por un canal o por un transportador, siempre las difusiones facilitadas son pasivas. Es decir, de más a menos. Bien, ¿se entendió esta pregunta? Sí. Sí, profe. Bien, vamos con la pregunta 3. Todo lo siguiente es correcto, mira, justo, respecto a la difusión facilitada, excepto se produce con las sustancias liposolubles, es un fenómeno pasivo, es el mecanismo habitual para la incorporación de la glucosa a la célula, se produce a favor de un gradiente. ¿Por qué está incorrecta la A? Porque no es solamente para sustancias liposolubles. O sea, Para. Las sustancias liposolubles son sustancias no polares. ¿Necesitan alguien que las ayude a pasar o pueden pasar libremente por la membrana? pueden pasar libremente. Entonces pasan por difusión simple, no por difusión facilitada. Acuérdense que cuando yo hablo de difusión facilitada, hablo de un canal o de un transportador que me está ayudando a pasar. Si soy una sustancia liposoluble, no necesito que nadie me ayude a pasar, porque paso sola. Pasa por difusión simple las sustancias liposolubles. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué está incorrecta la A? Sí, sí. Y la 14 me dice, en las células, el intercambio de sustancias con el medio sucede a través de la membrana. ¿De qué depende, y ahí está lo que repetimos recién, la capacidad de una sustancia para atravesar los fosfolípidos? Tamaño, carga, polaridad. No polar, pequeña y sin carga. Esas son las tres características que tiene que tener una sustancia para poder atravesar libremente por la membrana celular. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Quedó alguna duda del práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? No, yo le quiero hacer una pregunta porque veo que no estuve en la clase pasada y quería Sí. hacerle una pregunta sobre lo de la bomba sodio-potasio.
Cuando, cuando se realiza la hidrólisis del ATP y queda en ¿Sí? adenosinfosfato, o sea, que queda con dos fosfatos, ADP y fosfato, sí. sí, que el fosfato queda por un lado, o sea, es el que cambia la forma de lo que va a hacer que saque el La pro- sodio y entre el potasio. de la proteína. Pero, claro, yo quiero saber qué pasa con el ADP, o sea, queda ahí como re solito. Esa molécula de ADP queda en la molécula, en la célula. Esa molécula de ADP queda en la célula porque después es la que te capta otro ATP y forma ATP, es decir, el ADP. Cuando te capte el fosfato, va a volver a formar ATP. Queda dentro de la célula, porque vos Ah, necesitas bien. el precursor ADP para unirlo con un fosfato y formar ATP. O sea que siempre es el mismo ATP. No, no, no es siempre el mismo, pero me refiero que ese ADP que vos mantenés en tu célula, hay dos opciones. Que le unas un fosfato más y lo transformes en ATP, o que el ADP pierda un fosfato más y se quede como AMP. Porque, por ejemplo, Ujú. si vos en algún proceso energético necesites gastar otro ATP, o mejor dicho, otro ADP. Entonces, tu ATP pierde un fosfato, queda con ADP. Bueno, puede que ese ADP también lo uses como una fuente energética, es decir, que libere otro fosfato más. ¿Y qué? El adenosín-monofosfato queda en la célula. Y es una molécula muy Ah, poco energética porque tiene un solo fosfato unido. Entonces es una molécula muy poco energética, pero puede volver a captar, por ejemplo, fosfato y volver a transformarse en ATP. ah, ¿Bien? ok. Son Sí, moléculas energéticas, donde cada una sí. tiene, el ATP es la de mayor energía, el ADP medio y el AMP muy poca. Pero son moléculas energéticas. Las podés usar para volver a regenerar otras o para un proceso o consumirlas en un proceso que necesite energía. Eso también, Ok, ¿sí? Les quiero hacer bien. una aclaración que por ahí me parece que no quedó muy claro, Ay, profe, espere, ¿le puedo preguntar? ¿Le puedo ¿sí? preguntar otra cosa? La clatrina. Usted explicó en el video Sí, que va, yo vi el video en la clase de la clase pasada, explicó que rodeaba la vesícula, o sea, que estaba sí, por debajo de la membrana plasmática. ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué la rodea? ¿Para qué está ahí? Porque usted dijo solamente que la rodeaba y que estaba debajo de la membrana plasmática. porque es una proteína que como que refuerza a la vesícula. Esa es la función básicamente. Es una proteína que se encuentra en la membrana, la clatrina, como te dije, se encuentra puntualmente debajo donde están los receptores, viste que nosotros lo vimos en endocitosis mediada por receptor. Sí, sí, sí. Lo que hace básicamente es como proteger a la vesícula, ¿sí? Recubre la vesícula intracelular, le da como más protección a la vesícula. Ah, bien. Y después Para, cuando se rompe la membrana plasmática de la vesícula, se rompe también la obvio, clatrina. Ah, exactamente, exactamente. Sí, porque la está rodeando. sí, Bien, miren, bien. les quiero hacer una aclaración. Recién estábamos viendo el tema de una célula que yo primero metía en agua destilada. Entonces supongamos que este medio que yo tengo acá es agua destilada. Ustedes me dijeron que es un medio de qué tipo, hipotónico o hipertónico. Hipotónico. Perfecto. Entonces, si es un medio hipotónico, el agua va de lo hipotónico, pues quiere decir que el agua empieza a hacer esto, empieza a entrar, ¿sí? Si esto es una célula vegetal, la célula vegetal se va a volver turgente, ¿sí? La célula vegetal se va a volver turgente. Ahora, si esto es una célula animal, cuando empieza a entrar agua, la célula se hincha y ¡pum! Estalla. Eso se llama celiza, lisado de la célula. Entonces, el agua empieza a entrar cuando yo meto una célula en un medio hipotónico, y si es una célula vegetal adquiere lo que se llama turgencia,
Y si es una célula animal, esa célula se va a hinchar y se va a romper. Después vimos el ejemplo de qué pasaba al revés. Si yo tenía una célula quiera y la metía en un medio como el agua de mar. En este caso el medio, ¿cómo era? ¿Qué dijimos? Hipertónico. Hipertónico. Entonces volvemos a lo mismo. El agua se mueve de lo hipotónico a lo hipertónico. Si este medio es hipertónico, el agua va a empezar a hacer así. Va a empezar a salir de mi célula. Entonces mi célula se va a deshidratar. ¿Está? Entonces, ¿qué significa que este medio que me lo está rodeando sea hipertónico? Significa que tiene mucho potencial osmótico y poco potencial hídrico. Quiere decir que tiene mucha cantidad de solutos y menor cantidad de agua. Tiene más potencial osmótico, menor potencial hídrico. En este que es hipotónico, pasa al revés. En el hipotónico tengo más potencial hídrico, tiene más agua, por ejemplo el agua destilada, y menos potencial osmótico. Ahora, ¿qué pasaría en un medio, por ejemplo, isotónico? Bueno, el medio isotónico, agarro la célula, la meto en el medio isotónico, y lo que ocurre no es que no hay movimiento de agua, sino que la misma cantidad de agua que sale de la célula es la misma cantidad de agua que entra a mi célula. Entonces, por eso se dice que el flujo neto es nulo. Entonces, ¿cuándo pasaría esto? Y cuando el medio que me rodea es isotónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene igual potencial hídrico que osmótico. Eso es un medio isotónico. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio al 9 por 1000. Es lo que se conoce como solución fisiológica. Entonces, ojo con esto, porque no es que en el medio isotónico no entra ni sale agua, sino que la misma cantidad de agua que sale es la misma cantidad de agua que entra. Entonces eso hace que el flujo neto de agua sea nulo. ¿Se entiende? Lo de los tres medios. Sí, profe. Profe, Dime. ¿me puede explicar? Ay, perdón, es que quiero que me quede bien claro. Si puede explicar la primera y la segunda. O Bien. sea, lo del... Sí. Esto que está rodeando es un medio hipotónico. Tiene alto el potencial hídrico, bajo el potencial osmótico. Por ejemplo, el agua destilada. Entonces, si el medio que rodea mi célula es hipotónico, siempre el agua en una ósmosis, siempre va de lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre. Entonces, si el medio es hipotónico, lo que empieza a ocurrir es que el agua empieza a entrar, porque el medio es el hipotónico en este caso. Entonces el agua empieza a entrar a mi célula. Por ejemplo, esto pasa cuando el medio es agua destilada. Ahora, en este medio, en este segundo, pasa al revés. Tengo mucho potencial osmótico y poco potencial hídrico. ¿Qué quiere decir? Mi medio tiene poca agua y más soluto. Entonces, el medio es hipertónico en este caso. Pero el agua se sigue moviendo desde lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre se mueve igual. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, como lo hipotónico está dentro, porque el medio es el hipertónico, entonces el agua empieza a salir. De la célula se deshidrata. ¿Se entiende? Siempre Bien. se va a mover, siempre el agua se va a mover desde lo hipo a lo hipertónico. Siempre. Y en el agua destilada que no se deshidrata, se hincha. Claro, porque como el agua empieza a entrar, porque en este caso acá afuera tengo lo hipotónico, acá tengo lo hipotónico, el agua empieza a entrar, y como el agua empieza a entrar, en la célula vegetal se hincha y se forma lo que se llama la turgencia. Y en la célula animal se hincha tanto que se rompe. Pero el agua entra, porque justamente siempre se mueve de lo hipo a lo hiper. Entonces, en este caso, afuera está lo hipo, y en este caso, afuera está lo hiper.
Entonces, por eso acá el agua tiende a salir y acá el agua tiende a entrar. No es Bien. culpa. ¿En la vegetal es donde se rompe la célula? No, en la vegetal se produce, cuando empieza a ingresar agua, se produce lo que se llama la turgencia. Ah, Generalmente bien. la animal es la que se rompe. Ah, Entra, se lisa, se rompe. ¿Se entendió esto, chicos? sí. Sí, profe. ¿Quedó más claro ahora con el dibujo, super dibujo? Después de haber desaprobado. Vale. Sí, Entonces, sí. acuérdense que siempre el agua en una ósmosis va de lo hipo a lo hiper, siempre. De lo hipotónico a lo hipertónico. ¿Qué va a cambiar? Y a dónde esté lo hipotónico. Porque fíjense que acá en la primera ejemplo lo hipotónico estaba fuera, pero en esta lo hipertónico estaba fuera. Entonces el agua empezó a salir. Entonces en realidad no es que dependa de que cambie el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis está ahí siempre igual, es desde lo hipotónico a lo hipertónico. Lo que cambia es dónde está lo hipotónico. Porque si yo le pongo un medio hipotónico, lo hipotónico está fuera. Ahora, si le pongo un medio hipertónico, lo hipotónico está dentro de la célula. Eso es lo que cambia. Pero siempre en una ósmosis yo voy desde lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre igual. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Bien. ¿Quedó alguna duda más de esta unidad de permeabilidad que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bien. No, no, no. Llegamos hasta acá con la corrección del trabajo práctico de permeabilidad.